Bueno, hoy mismo grabo dos videos para que ya queden. Ustedes seguramente los van a escuchar otros días, no importa en qué momento. Este es el video número, número 4, ¿sí? Tenemos el primero, que es la introducción al derecho laboral y cómo se conquistaron los derechos justamente laborales. El segundo, que era sobre trabajo dependiente y su diferencia con el tipo de trabajo independiente y contrato de trabajo. El tercero, que habla de las fuentes del derecho laboral. Y en particular quería hablarles solamente para guiarlos un poco sobre el artículo 14 bis y dos casos que yo les di para que resolvieran. Entonces este video les va a servir para ambos casos, pero también para cerrar un poco el tema del artículo 14 bis en particular en el primer párrafo que habla sobre los derechos individuales, qué alcance tienen. Yo les había pedido en los trabajos que ustedes pudieran eh, interpretarlos ustedes, ¿no? Pero bueno, ahora les voy a dar mi devolución, que por supuesto esta devolución que yo les doy es una devolución que no es arbitraria, no es una interpretación arbitraria del artículo 14 bis, sino que tiene que ver en realidad con la jurisprudencia, con lo que fueron diciendo los jueces a medida que fueron pasando los años, pero como ustedes no están estudiando derecho, no les voy a, menos en estos tiempos, a dar todos los fallos relacionados con el 14 bis y con cada una de sus partes, sino que bueno, voy a tratar de explicarles de la forma más pedagógica y simple posible, que siempre hay posibilidad de ser simples, no implica que siempre tengo en cuenta esto, ¿no? eh, Algo que siempre dice una amiga mía que es lingüista, eh, y que dice, el lenguaje discrimina, ¿no? Y que a veces eh, los médicos y a veces nosotros los abogados utilizamos un lenguaje cargado de adornos y que tiene que ver tal vez con nuestra disciplina, pero que las personas que no atravesaron esta disciplina, que no la atraviesan, no les interesa, no entienden nada. Y la verdad es que si el lenguaje no sirve para comunicarnos, no sirve, señoras y señores. Y muchas veces las sentencias que deberían leerlas todos son inentendibles porque si hay una exacerbación de como una ostentación de ese lenguaje técnico, ¿no? Que tiene que ver con un ego, ¿no? Ya sea de los abogados o de los, ¿no? De todos, abogados, porque los jueces son en definitiva abogados, ¿no? Pero tiene que ver con esa exacerbación de ese lenguaje técnico y la verdad es que las sentencias deberíamos comprenderlas todos. Cualquier persona debería comprender una sentencia, entonces es muy importante ser simple a la hora de explicarlas o redactarlas sin tantos giros lingüísticos que además muchas veces tienen errores eh, narrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Que son errores que arrastramos todos los que nos dedicamos a veces a estas materias. Eh, bueno, en fin, dicho esta, esta reflexión de cuarentena, que la intención de este video es que de manera simple ustedes puedan comprender el alcance del 14 bis, sobre todo de la primer parte del 14 bis, ¿no? Bueno, el 14 bis empieza diciendo, declarando, ¿se acuerdan que la Constitución es declarativa? Es general, después las leyes van a reglamentar a través de especificar justamente aquello que la Constitución y los derechos ahí declarados establecen, van a especificar, bueno, de qué modo se va a llevar a cabo el ejercicio de esos derechos. Pero seguimos en la Constitución en el artículo 14 bis. El artículo 14 bis comienza diciendo: se le asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de trabajo. Habla nada más ni nada menos, yo les dije que es un derecho humano, que es la dignidad en el trabajo. La dignidad es un derecho humano básico
que está en los primeros artículos de todos los tratados de derechos humanos que se escribieron y que se escribirán. La dignidad es un término enormemente abarcativo y que implica un montón de circunstancias en el ámbito de trabajo, porque nos referimos al derecho del trabajo. ¿Y qué es tener un trabajo digno? ¿Y qué implica la dignidad del trabajo? Pues bien, la dignidad del trabajo implica una serie de situaciones que tienen que ver con, primero, para tener un trabajo digno, yo tengo que tener un sueldo digno, tengo que tener condiciones de trabajo dignas, que significa condiciones de seguridad y de higiene, que no pongan en riesgo la vida ni la salud de los trabajadores. Y cuando hablo de salud, no solamente hablo de la salud física, que es elemental, y esto que parece elemental no sucede. Eso es un tema, una problemática, incluso hoy, en muchos trabajadores esenciales que salen a ocupar sus puestos de trabajo en medio de las pandemias, están realizándolos en condiciones no saludables, ya que muchas empresas no respetan los protocolos ni les entregan todas las medidas de seguridad para evitar contagiarse, no los testean, bueno, etcétera, etcétera. Pero además de esta situación hoy en particular, que es la pandémica, ni hablar de los que están en primera línea, como médicos y enfermeros, que deben ser extremadamente cuidados, ya que si ellos se enferman no tenemos quien nos cuide, cosa que es un problema. Además de esas situaciones, hace muchos años que la Argentina nos encontramos con noticias, hablo de 40 años, cada 2 por 3, en donde muere un trabajador en su lugar, valga la redundancia, de trabajo. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción, que muchos caen de edificios, se les cae sino muros encima, son aplastados por muros. ¿Y eso por qué es? Porque las condiciones de seguridad y de higiene y la seguridad laboral no estuvieron. ¿Qué pasó? Muchos son empleos en blanco, registrados. ¿Qué pasó? Bueno, a mí me tocó intervenir en un caso, no me olvido más, una fábrica en La Matanza, que era clandestina, que estaba en el medio de un barrio, en Virrey del Pino, en donde perdieron la vida 8 personas que trabajaban, por supuesto, en negro, no registrados, pero que además trabajaban en condiciones infrahumanas, que estaban arriesgando su vida por un sueldo miserable todos los días, porque había acumulación de gas, porque no andaban las alarmas. Esa fábrica un día, no se sabe si fue aparentemente un problema eléctrico, ¿no? La electricidad en combinación con la acumulación de gas butano de petróleo, que es el gas natural, que uno llega a domicilio de manera doméstica y tiene ese aroma, por lo que uno puede sentir que hay una pérdida de gas. Cuando es a nivel industrial, a granel, ese aroma no existe, no está. Entonces debo tener todo un sistema de seguridad, un circuito de seguridad para evitar accidentes, porque cualquier acumulación de gas, ya sea la fricción, por ejemplo, estática de la ropa o un problema eléctrico, puede hacer explotar todo por el aire, que fue lo que sucedió en esa fábrica de Virrey del Pino, donde perdieron la vida un montón de trabajadores. Entonces, eso por supuesto era violatorio de las condiciones de, ¿no?, esto que establece el artículo 14 bis, se le asegurará al trabajador condiciones dignas y equitativas. La dignidad, cuando hablan de la seguridad del trabajo, que tiene que ver con la seguridad en la salud, yo dije que era física pero también psíquica. ¿Qué significa? Que si yo estoy en un empleo donde estoy presionada, donde estoy acosada laboralmente porque mi empleador me hostiga, me maltrata, me insulta, mi empleador, un jefe, un superior jerárquico, yo estaría también, digamos, no se estaría cumpliendo en este caso el derecho a la dignidad en mi lugar de trabajo.
porque estaría siendo afectada mi salud psíquica, o los trabajos, por ejemplo, en empresas que por ahí no tienen un desgaste físico, pero sí psicológico o psíquico, como el estrés. Eh, bueno, el estrés es generador de un montón de enfermedades luego físicas, pero es también generador de enfermedades psicológicas, de depresiones, de todo tipo de enfermedades psiquiátricas, incluso gente que se tiene que medicar, que está mal, algunos se automedican, pero es por las condiciones de trabajo, las presiones, todo eso tiene que ver con la dignidad del trabajo y sería contrario al trabajo digno, ¿no? Todas estas cuestiones que les estoy comentando en este momento. Bien, eh, la dignidad tiene que ver con tener, les dije, un sueldo digno, eh, y la dignidad tiene que ver también con tener una obra social, tener mis aportes realizados en tiempo y en forma. La dignidad implica estar registrado, estar bien registrado, porque muchas veces yo estoy registrado, a mí me entregan mi recibo de sueldo, a mí me realizan aportes previsionales, a mí me pagan la obra social, la parte que corresponde, pero en realidad cuando yo voy a dar mi recibo de sueldo, yo figuro como maestranza y yo soy oficial. A mí me figura que gano 60.000, que gano 40.000 y en realidad a mí me pagan 60.000. ¿Y eso qué significa? Que yo estoy registrada pero no estoy bien registrada. Que mi recibo de sueldo no refleja mi realidad contractual y que me están pagando una parte en negro, que me deberían pagar más porque yo figuro como maestranza y yo no soy maestranza. Bueno, todo eso es contrario a la dignidad del trabajo, que es la primera parte del artículo 14 bis. Entonces, cuando ustedes tengan un caso, como el que les di, los dos casos que les di, en donde en un caso el trabajador no tenía las herramientas de trabajo adecuadas, por lo tanto se le había generado problemas en la vista, en la audición. Bueno, en ese caso, por supuesto que se está violando esta primera parte del artículo 14 bis, que es las condiciones dignas de labor, ¿no? Lo mismo el otro trabajador que se le renovaba contrato todo el tiempo, también, digamos, era un trabajador que en la Argentina, en principio, los contratos laborales son por tiempo indeterminado, ya vamos a ver. En principio, yo, pasado el tiempo de prueba, que son 3 meses, yo debería trabajar en un mismo empleo toda mi vida, salvo que decida cambiarme, renuncie, me vaya, o comete una falta grave como para que me despidan. Si no, no me deberían despedir. Y los contratos por temporada son contratos que son excepciones que después ya vamos a ver. Pero en esos casos ya ahí se estaría violando la dignidad del trabajo, ¿no? Si lo traemos a los casos prácticos que yo les di, que son casos similares a casos que yo tuve que resolver como abogada y que un montón de personas padecen, ¿no? La verdad es que yo creo que en la actualidad, en los países como el nuestro, donde tenemos hace muchos años, 40 años de decadencia, esa decadencia se ve reflejada en las condiciones de trabajo de todos, qué sé yo, por ejemplo, en los docentes que tienen que trabajar un montón de horas o sobretrabajar para poder llegar a un sueldo digno. Entonces trabajan 3 turnos o trabajan 2 turnos, por ejemplo, las maestras primarias, terminan agotadas, con problemas de la voz, con problemas psiquiátricos, o no pueden rendir y ni sus clases van a ser tan maravillosas porque ya vienen de todo un rally que se corre de escuela en escuela, un agotamiento tremendo, con lo cual por eso también afecta a la calidad educativa, pero no es culpa del docente, digamos, sino de las condiciones en las que trabajan. Ni hablar los médicos y los enfermeros, que hoy los escuchamos, que un enfermero gana 23.000 pesos y que tiene que trabajar en 2 lugares porque no le alcanza, o ganan menos de 23.000 pesos, que tiene que trabajar en una clínica, en otra, en un hospital, porque no les alcanza lo mínimo para sobrevivir, o los médicos que figuran como, les dije el video pasado, como monotributistas, cuando en realidad son trabajadores en relación de dependencia, y las clínicas los hacen aparecer como monotributistas cuando en realidad
no lo son, que trabajan en un lugar, en otro, que tienen sueldos que son realmente una vergüenza por el rol fundamental que ocupan en la sociedad. Y eso es y así como ellos miles, ¿no? Estoy dando un ejemplo, pero la verdad es que eso atenta con este derecho que tenemos todos los trabajadores en la República Argentina, que es la dignidad en el trabajo. Dicho esto, tenemos ese artículo, también habla, por ejemplo, de condiciones dignas y equitativas de labor, ya dije, vacaciones que son, bueno, derecho a vacaciones pagas es yo tengo derecho a tomarme vacaciones y durante este periodo me van pagando el sueldo como si estuviera trabajando. Lo mismo el descanso, los feriados. Si yo tengo derecho a esos días de descanso, esos días se me pagan al final como si yo hubiese ido a trabajar. Dice el artículo 14 bis, jornada limitada de trabajo. ¿Qué significa la jornada limitada? Que yo voy a trabajar las horas que establezca la ley de contrato de trabajo, que les voy a contar un secreto, establece y especifica que la jornada de trabajo en Argentina es de 8 horas. Eso implica que a mí no me pueden obligar a trabajar más de esas 8 horas, y si trabajo más de ese tiempo me tienen que pagar horas extras. Eso lo se especifica en la ley de contrato de trabajo, que especifica, reglamenta en particular ese derecho de la Constitución, que es más general. ¿Qué más se establece en el 14 bis? Igual remuneración por igual tarea. ¿Y eso qué significa? Significa que si yo soy empleado de una empresa de telefonía y desarrollo determinado trabajo en el, no sé, por ejemplo, de mantenimiento de la línea, de cables, que me debo colgar a postes y demás, como entré a trabajar directamente para la empresa telefónica grande, yo gano 60.000 pesos. Pero mi compañero que hace el mismo trabajo, que se pone el uniforme, que dice el nombre de la empresa, la misma para la que entré a trabajar yo en forma diferente, como fue contratado por una empresa más pequeña que a la vez es contratada por esa empresa de telefonía, gana la mitad. ¿Y eso no es ilegal? Y esa ilegalidad muchas veces, en general, la realizan las grandes empresas multinacionales en nuestro país. ¿Qué hacen? Mediante una figura fantasma, para decirlo, empresas fantasmas, empresas que son de la misma empresa, o de amigos de la empresa, que son empresas más chiquitas, contratan a trabajadores para realizar un trabajo que es fundamental de esa empresa, que no es un trabajo extraordinario, no sé, lanzan una campaña de marketing, bueno, yo puedo contratar a trabajadores que me hagan esa campaña y demás en particular, pero no para realizar una tarea que es, no sé, mantenimiento de líneas, que es una tarea fundamental de la empresa. Lo hacen, ilegalmente, por supuesto, está prohibido, pero lo hacen. Entonces este trabajador entra como empleado con otro convenio. ¿Se acuerdan cuando vimos convenios? En vez de entrar por el convenio telefónico, porque como no lo contrata la empresa de telefonía grande, si no lo contrata la empresa chiquita, entra como empleado de comercio. ¿Y por qué? Y le pagan justamente el salario de empleado de comercio de técnico es la mitad. Y eso está mal, porque sería en contra de este derecho, fíjense qué importante, de la Constitución, que dice igual remuneración por igual tarea. Si él realiza la misma tarea que yo en la misma empresa hace 3 años, que está constante, que se pone el uniforme de la empresa, muchachos, debe ganar lo mismo. Y eso lo dice la Constitución y el artículo 14 bis de la Constitución. Bien, ¿cuántos fraudes de ley que hay? Ven cómo vamos analizando los derechos y vamos aprendiendo, y eso nos puede pasar, lo que no significa que esté bien, está mal, es trabajo precario eso también. Y es trabajo indigno, eso también va en contra del primer derecho, que es la dignidad del trabajo, la equidad. También el 14 bis establece con derecho a la retribución justa. ¿Qué es una retribución justa? Tener un salario justo, el que me corresponde. Si yo realizo la tarea de oficial, yo tengo que ganar como un oficial. No puedo ganar como un maestranza o figurar como maestranza, ¿sí? Eso es retribución justa, ganar lo que me corresponde por mi trabajo. También el artículo 14 bis establece salario mínimo vital y móvil. ¿Qué es el salario mínimo vital y móvil?
Bien, quiero decirles que hay una ley que lo regula y lo especifica, que es el salario mínimo vital y móvil, y cómo se establece. En realidad el salario mínimo vital y móvil lo establece el Consejo del Salario, que está formado por la Cámara de Empresarios, por las centrales sindicales que representan a todos los sindicatos y por el gobierno a través del Ministerio de Trabajo. Se debe reunir periódicamente, debería reunirse para controlar y establecer cuál va a ser el salario mínimo para todos los trabajadores, o sea, el piso, para todos los trabajadores de la República Argentina. ¿Qué significa? Que los trabajadores de la República Argentina no pueden ganar, ¿sí?, menos de eso, que tienen un mínimo, que tienen un piso, ¿sí? Ese piso debe corresponder a las necesidades vitales de los argentinos, o sea, a la canasta básica familiar, es decir, cubrir necesidades vitales y básicas es alimentación. La alimentación debería ser nutritiva, debería responder a cuestiones de alimentación, vivienda, vestimenta, esparcimiento y recreación, porque el derecho al ocio y la recreación también es un derecho humano y un derecho laboral. Para que sepan, por ahí no lo sabemos, porque tenemos incorporados como esta cuestión de, ¿no? De la cultura del trabajo, que está bien, está perfecto, que es recontra digna. Los trabajadores son los que mueven el mundo y es maravilloso trabajar, pero también tenemos derecho a la recreación y al ocio, ¿no? El tiempo para estar con el otro, con los afectos, con la familia, y eso debería estar garantizado dentro de la canasta básica familiar. Está hoy en nuestro país la canasta básica familiar es de 35.000 pesos. Significa que eso es lo básico que debe tener una familia tipo, que es decir, de 4 personas, o sea, madre, padre, o 2 madres o 2 padres, bueno, depende del tipo de familia, pero con 2 hijos, no es una familia integrada por 4 personas, 2 adultos y 2 niños, y eso debería cubrir sus necesidades básicas. Si no, lo contrario, estaríamos debajo de la línea de pobreza. Eso es básico, no significa que sea rico, significa que menos de eso yo estaría ya debajo de la línea de pobreza. Esa canasta básica familiar, además de ese sueldo mínimo, ¿por qué se debe reunir cada tanto el Consejo del Salario? Porque de esa manera se iría ajustando ese sueldo mínimo vital y móvil de acuerdo a la inflación, de acuerdo a los avatares económicos. Imagínense que el sueldo mínimo vital y móvil, no sé, de la Argentina del año 2000, nada que ver, que pasamos por no sé cuántas devaluaciones, un montón, no sé, no nos alcanzaría hoy para nada, ni para un kilo de pan, creo, ¿no? Entonces, bueno, por eso el Consejo de Salud debe reunirse periódicamente. Yo creo que cada desfasaje inflacionario, devaluatorio, debería reunirse. No siempre se reúne debería llegarse a un acuerdo. Les quiero decir un secreto. Nunca el sueldo mínimo vital y móvil, nunca, estoy hablando de hace por lo menos estos últimos 40 años, cubrió la canasta básica familiar. Hoy está por muy debajo de la canasta básica familiar, y imagínense hoy que un montón de personas tienen problemas de vivienda, que deben alquilar, que los alquileres son cada vez más caros. Entonces, bueno, es todo un tema. Lo que pasa es que ese salario mínimo vital y móvil lo que hace es establecer un piso en donde que implica que los trabajadores en la República Argentina no pueden ganar menos de eso. Pueden ganar más, eso depende de cada convenio colectivo de trabajo, de la antigüedad, ya después vamos a ir viendo, pero no pueden ganar menos que eso. Nadie puede ganar menos que eso. Ahora, la pregunta es, si a mí me toman a trabajar en negro, es decir, el contrato de trabajo es de palabra, me pagan lo que quieren, y sí, ¿está bien? No, está mal. ¿Es ilegal? Sí, es ilegal. ¿Puede ir un juez y denunciarlos? Puede ir un juez y denunciarlos, pero bueno, es algo que sucede, y bueno, está bueno visibilizarlo y analizarlo. ¿Qué más asegura el artículo 14 bis, que es importante destacar? Bueno, asegura en la primera parte una representación sindical libre y democrática.
que significa que todo trabajador tiene derecho a que su sindicato lo represente. Y esto es re importante, y esto hace también al trabajo digno. Volvemos a la primera parte, está relacionado con ese primer derecho que es como la base de todos los derechos, que es el derecho a la dignidad en el trabajo, ¿no? Y en realidad, si yo no tengo un sindicato que se juegue por mis derechos, que me represente como tal, estoy en problemas. Imagínense, ante estas situaciones de abuso en las empresas en donde se terceriza el trabajo de manera ilegal, como les dije, no sé, muchas empresas de telefonía contratan a trabajadores por medio de empresas tercerizadas y para pagarles la mitad de lo que les pagan los trabajadores que son contratados por la misma empresa. ¿Eso está bien? No, está mal, es ilegal. ¿Quién debería intervenir ahí? El sindicato. Si yo voy y me quejo, ¿qué es probablemente lo que me va a suceder? ¿Me van a despedir? En cambio, si yo tengo un sindicato que me represente a todos mis compañeros y que vaya, no por mí, sino por todos, para reincorporarlos a todos por convenio como corresponde, y bueno, mis derechos estarían protegidos, ¿no? Un sindicato democrático es lo contrario a un sindicato burocrático. Un sindicato burocrático es un sindicato que los representantes sindicales toman las decisiones desde arriba sin consultar a los trabajadores, sin escucharlos, y no dejan de ser sus representantes. Un sindicato democrático sería un sindicato en donde los trabajadores tengan voz, tengan voto, opinión, y que los de arriba, ¿no?, se refleje, sus representantes refleje lo que las bases, así se llama, ¿no?, quieren, ¿no?, deseen. Así que bueno, eso en materia sindical también hay mucho para cambiar, para transformar, para analizar. Hay sindicatos que realmente son representativos y otros sindicatos que no. Pero bueno, eso se lo dejo, como dijo una conocida vedette, modelo, se los dejo a su criterio. Terminado esta parte del artículo 14 bis, que es todo el primer párrafo, que es lo que más me interesaba que más o menos ustedes pudieran entender, hay una segunda parte del artículo 14 bis, que es todo lo relativo a derechos sindicales, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos derechos colectivos, pero fíjense que es la importancia de las asociaciones sindicales para la defensa del trabajador. No sé, a mí me despiden o lo que sea, es re importante que yo tenga un sindicato que me represente, que sea democrático, que sea honesto, ¿no? Es como clave. Después, en la última parte, como ven, si tienen ahí el 14 bis a mano, en el tercer párrafo, habla de los derechos de la seguridad social. Es decir, que el trabajador, a medida que trabaja, tiene derechos a un montón de cuestiones relacionadas con su seguridad social, con su calidad de vida. Por ejemplo, el derecho a los aportes previsionales, son los aportes jubilatorios, ¿sí?, que van a ser su sueldo el día que ya su cuerpo está desgastado y no pueda trabajar porque es un anciano. ¿Sí? El trabajador lo único que tiene para ofrecer es su cuerpo, y ese cuerpo se va gastando, y ese cuerpo se va deteriorando, y es un tiempo de vida que no vuelve más, como mínimo, cuando ya no pueda seguir trabajando porque soy anciano y además porque mi cuerpo se gastó en particular por trabajar, tengo derecho a una jubilación, y esa jubilación se va a ir conformando, ¿sí?, una parte con una parte del sueldo del trabajador a que se lo descuenta el empleador todos los meses, y otra parte el empleador también va a aportar esa jubilación, y esa plata la van a mandar a un organismo del Estado que se llama ANSES, o alguna caja si es trabajador, por ejemplo, del Estado, pero en general es ANSES, y ANSES va a administrar esa plata de modo tal que cuando a mí me toque jubilarme, me pueda jubilar, ¿sí? El sistema solidario, bueno, podemos aprender otras cosas. Hoy lo más importante que quiero que vean es esto. Ya estamos en media hora, cerramos el video de 14 bis acá, espero que les haya servido para los casos, que lo puedan aplicar, y en el último caso que les di, que era el trabajador que
no se le renueva el contrato. Si yo estoy contratado y no se me renueva el contrato, significa que me despidieron. Y la pregunta es, ¿el despido sin causa, el despido arbitrario es legal o es ilegal? ¿El despido arbitrario viola el artículo 14 bis? Si lo viola, estaría, ¿no?, en jaque este derecho. Así que bueno, se los dejo para que lo piensen y también se los dejo a su criterio, pero además para que lo puedan visibilizar en los trabajos. Les voy a dar más casos relacionados con este artículo y ya la clase que viene vamos a entrar directamente y de cajón a la ley de contrato de trabajo. Nos vemos en el próximo video.